para charlar con Andrés Williams, que es director de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vos sabés que Nacho nos hacía, dice, ustedes lo conocen cuando fueron al ágape de los periodistas y yo, viste, conocimos tanta gente ese día que no me acordaba, pero ahora que te veo, sí, yo por menos, supuesto. sí. Sí. Tiene que haber dicho el canoso de la bolsa. Entonces, Está reconocido así la gente, mira. viste que como el que tiene cana es como el pelado. Siempre te dicen del pelado para allá, del canoso para acá. Bien, bueno, la llevamos con dignidad, por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias Andrés por tu presencia aquí. La primera pregunta que te quiero hacer es tu balance sobre el remate de soja, que es el evento más importante para la bolsa y para acá en industrial, digamos. Bueno, sí, gracias Nacho por la invitación, gracias a todo el equipo también por permitirme estar acá. La verdad que como balance del remate del primer lote de soja fue más que satisfactorio, hubo muy buenas repercusiones, la verdad que estuvo todo el espectro político, nacional, provincial y municipal presente en lo que fue el acto, y además que fue una jornada, digamos, cargada de actividades para la bolsa. El remate, el primer lote de soja, es como un acto muy simbólico que marca el inicio de la campaña. Exacto, simbólico de la campaña, digamos, de que ese es el primer lote como que se comercializa, pero también ocurren muchas cuestiones que tienen, digamos, trascendencia política e institucional, y eso fue lo que pasó con el lanzamiento del ACME Moda a la mañana, que es un modelo que te permite proyectar distintos escenarios en función de las políticas públicas que se adoptan, el impacto que tendrían esas medidas en el sector. Es un modelo de proyección que se usa mucho en la Unión Europea para medir los impactos de la política económica en el bloque y que está adaptado a la realidad argentina por la Dirección de Informaciones y Estudio Económico de la Bolsa, y lo presentamos a la mañana. La verdad que eso está muy bueno porque te permite ver que si se dan las condiciones para el sector, digamos, que tiene que ver con disminuir la brecha tecnológica, que el productor puede invertir más en su tierra, si se generan las mejoras en infraestructura, en caminos, en acceso, tanto lo que es hidrovía, trenes, transporte vial, y si se baja la presión impositiva al sector, nos permitiría generar como ingresos como de un complejo sojero extra, es decir, casi 17.000 millones de dólares más y sumar 100 millones de toneladas a lo que es la producción agropecuaria. Es una proyección a 10 años más o menos. Exactamente, una proyección eso en 10 años, si se te dan las condiciones, lo que permitiría generar. Así que eso estuvo muy bueno, y después también a la mañana tuvimos la visita del equipo económico, vino Paso, Bautier, Furiace, a contar y a dialogar de primera mano con las entidades empresarias, con las autoridades de la bolsa, con los mercados y con los empresarios, las medidas económicas que se han tomado, cuál es un poco la hoja de ruta que tiene el gobierno, y escuchar también qué es lo que tenía para decir la producción. Es sin duda para la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto. Es sin duda la Bolsa de Comercio de Rosario uno de los lugares como que todos los analistas económicos y todos los políticos opinan con respeto, porque es como que es un epicentro, ¿no? Es tan así, o sea, más allá del remate de soja, por ahí hay veces que nosotros hablamos con Nacho y él él lo vemos entusiasmado, y nosotros, viste, por ahí, viste, medio como que no cazamos un fútbol. Tal cual. Nos cuesta más ver todo eso y bajarlo a lo mejor para la gente. Por ahí a veces la gente les cuesta interpretar todo eso y dice, bueno, perfecto, bueno, el lote de soja o las retenciones y cómo esto va a influir en mi vida. Pero yo lo que yo sí noto es que siempre que se habla desde la política económica sobre todo también, se hace mucho foco en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el movimiento, digamos, de todo del polo agroindustrial que tenemos acá. Mirá, es así, y yo coincido con lo que decís, que muchas veces, y el área, digamos, una de las áreas que yo tengo a cargo dentro de la bolsa es el área de comunicación, donde está Nachito. Y tiene mucho que ver con eso, porque a mí cuando nos rompemos muchas veces la cabeza de qué manera logramos contar qué es lo que hace la bolsa, porque a mí como rosarino, yo entré a trabajar en la bolsa en el 2005, y cuando entré a la bolsa me pasaba eso, ¿viste? Vos pasás por Corrientes y Córdoba y ves un edificio imponente, además que hay una tradición en Rosario que se festeja en el monumento y se protesta ahí en la bolsa, ¿viste? Que queda así. Entonces, ese lugar que vos pasás y decís, che, mira, esto en algún momento a mí me pasaba, debe haber sido importante, y cuando entré a la bolsa descubrí que no es una institución que tiene historia, que tiene 140 años de historia, es una institución que tiene mucho presente y mucho futuro.
Y que cuando además esa institución, en lo que es la gestión del presidente actual, que es Miguel Simeoni, que él cuando asume la conducción de la bolsa plantea esta idea de una bolsa de puertas abiertas, va en línea con eso que decís vos, digamos. Nosotros entendemos que una institución como la bolsa no puede tener nunca una agenda que esté disociada de la agenda de la ciudad, y lo demostramos con los temas de seguridad cuando se hizo la multisectorialidad por la paz el año pasado y la reunión que tuvimos en marzo del año pasado con el gobernador. Y también entendemos que no puede tener una agenda disociada de la provincia o de la región, y eso es lo que estamos trabajando mucho, con sacar la bolsa a las regiones productivas. Como BCR en territorio. Como es el BCR en territorio. Ahí está, ¿cómo estamos? ¿Viste cómo enganchamos todo? Terrible, terrible. Pero que tiene mucho que ver con eso, porque por ejemplo, Rosario es una ciudad que es, a mí me gusta definirla como la capital nacional de los mercados. ¿Por qué? Porque además de tener el mercado físico de grano, que es el más importante a nivel nacional, o sea, lo que se negocia en la bolsa genera que se descubran los precios, que es el precio de pizarra, que ese precio de pizarra, independientemente si el lote pasó o no pasó por la bolsa, muchas veces se usa para poner como precio, referencia. Como referencia al 100% de la producción agropecuaria, e incluso se lo usa para alquileres y demás. Entonces, es la bolsa más importante en cuanto al mercado de granos, pero después también tiene el mercado argentino de valores y el A3, que es producto de la reciente fusión que hubo entre el Matbarrofec, que era el mercado de la bolsa, con el mercado abierto electrónico, que es el mercado donde operaban los bancos en Buenos Aires. Entonces hoy vos hay 3 mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores en el país. 2 de esos mercados tienen sede acá en Corrientes y Córdoba, o en Paraguay y Córdoba. Entonces, yo creo que como rosarino nos tiene que hacer sentir importante en eso, que en una le peleamos y nos paramos de igual a igual con Buenos Aires y tenemos nuestro peso específico. Pero que para que el rosarino la defienda, tiene que conocer que esa bolsa no es que pelea solo para exactamente. Y después está también este asunto, por ejemplo, yo le comentaba a Nacho de las cuestiones, digamos, que están anexas a eso, que uno puede reclamarla de manera política o interrelacionarla con las cuestiones políticas. Hoy hablaba con Nacho justo antes de que llegaras, de que tengo una compañera que vive, yo trabajo en Baigorria, en el Eva Perón en Baigorria, en el hospital. Y tengo una compañera que es de Ricardone y en estos días con todo el movimiento, claro, y ya no sé a qué hora salir para llegar más o menos temprano, dice, porque todos los caminos colapsados de camiones, que es una buena noticia, porque digamos el hecho de que haya muchos camiones indica de que la cosecha fue buena, indica de que va a haber mucho movimiento. ¿Cómo son los planes en ese punto, digamos? Mira, eso ¿Cómo que se puede influir? En el primer discurso de Miguel Simeoni, en el remate del primer lote de soja hace 4 años atrás, porque este es el último de él como presidente, una de las cosas que decía es que nosotros en el sector que más importante de la economía argentina, digamos, y que genera el 80% de los dólares que el país necesita y que salen por los puertos acá del Gran Rosario, los productores sacan la producción por camino de tierra y la producción llega a los puertos por camino de tierra. Entonces, claramente que ahí te das cuenta que la necesidad que hay en invertir en obras de infraestructura, en la ruta, porque no tiene que ver solo con que eso puede generar mejores costos, le baja los costos, digamos, para que esa mercadería llegue. Pasa porque por esas rutas circulan no solo los camiones que traen grano, circula la gente, circulan los vecinos, circulamos nosotros cuando vamos a visitar amigos que tenemos en las regiones productivas de Santa Fe. Entonces nosotros entendemos que eso lo tenemos que defender todo como región, porque vos vas a Buenos Aires y vos tenés que han hecho una obra de casi 600 millones de dólares, que fue el soterramiento del tránsito pesado para entrar al puerto de Buenos Aires, y acá tenés el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo, que está muy bien que se haga, pero ¿eso cómo se pagó? ¿Eso se pagó con fondo del gobierno nacional o se pagó con fondo de la ciudad de Buenos Aires? Entonces, esa ¿me estás preguntando o no? Te doy la respuesta. Se pagó con parte de la ciudad y parte puso el gobierno nacional con deuda con organismos internacionales. Acá en Santa Fe no ocurrió eso, y lo que pasaba era que históricamente nosotros nos quedábamos en los discursos del primer mate de soja reclamando por obras que nunca se hacían o nunca empezaban, y el presidente en ese discurso decía: ojalá que yo alguna vez pueda decir que estas obras empezaron. Bueno, hoy con el gobierno de Santa Fe, con el que trabajamos mucho, y también porque trabajamos mucho, porque yo creo que también hay un cambio generacional que es muy interesante tener en cuenta, en la forma en que nos vinculamos, en la forma en que registramos al otro y en la forma en que trascendemos las diferencias. Yo creo que nosotros venimos de una generación que a nosotros nos enseñó que las ideas se imponen. Entonces, vos me querés convencer a mí de que yo estoy equivocado, yo te voy a querer convencer a vos que estás equivocado, y en el medio lo que nos perdemos es la posibilidad de dialogar. ¿Por qué? Porque vos pensás distinto, entonces yo me voy a vincular con un tipo que piense distinto,
y yo pienso distinto a vos y a vos te puede pasar lo mismo. Ahora, yo estoy convencido que nuestra generación entiende que las diferencias nunca son un límite, es una materia prima para generar ideas nuevas, digamos, en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, ocurría muchas veces que, por ejemplo, el sector privado con el sector público no tenía ningún vínculo. Entonces nosotros reclamábamos obra y creíamos que el otro era responsable de que esa obra llegue. Pero nunca le decíamos, che, mira, además de reclamar estas obras, nosotros tenemos el mercado argentino de valores que está especializado en financiamiento de gobiernos locales o de instrumentos para financiar obra pública. Uní esas vos haces esto y yo hago esto y ahí... ganar. Y nosotros cuando el gobernador era candidato, habíamos hecho una agenda de asuntos públicos con la Bolsa de Santa Fe, que también acordamos una agenda común, porque siempre tenía una agenda Santa Fe y una agenda Rosario, y parecía que tener dos bolsas en una provincia era una debilidad más que una fortaleza. Entonces, cuando acordamos esa agenda de asuntos públicos, se la presentamos a todos los candidatos a gobernador, porque no es que nos vinculamos con un partido político, nos juntamos con todos, y no es que porque uno te caiga más o menos simpático o a uno le va a reclamar una cosa y a otro, a todos les planteamos cuál era la idea de la agenda productiva que nosotros veíamos, el gobernador la tomó. Y a fin del año pasado se anunció, digamos, el llamado a licitación y la apertura de sobres para el inicio de esas obras, que son el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe hasta San Lorenzo, que ahora con un crédito que consiguió provincia va a hacer que eso llegue hasta Timbúe, la variante de la ruta 91, tema Ricardone. Ahí para mi amiga. Para tu amiga. Y el camino de la cremería. Y el camino de la cremería. Esas obras se van a financiar con un bono, con una letra que emite el gobierno de la provincia, que te permite que vos, en vez de pagar esa obra con tu presupuesto anual, lo puedas pagar en 3 años. Hay inversores que tienen posibilidad de ir y comprar ese bono y van a tener un rendimiento como cualquier bono que vos comprés. Y muchas empresas que son usuarias de esa ruta les va a convenir pueden invertir. ¿Y vos qué lográs? Que el ahorro de la región, en vez de irse a temas especulativos, financie obras que son en beneficio de toda la región. Entonces yo creo que lo que nos falta es sentarnos, escucharnos, conocernos y entender que nos salvamos entre todos. Nadie se salva solo. Bien. Manu, tiró una del Papa Francisco, de paso. Tiramos que Miguel la tiró en el discurso. Tiró una del Papa Francisco. Bueno, Andrés, que es que siempre ahí está la gente que hace estas estigmatizaciones quizás tontas, o quizás esto que solo los que están en la bolsa son el sector especulativo y qué sé yo, y todas cosas que para mí me parecen erróneas en mi consideración, pero que siempre están esos estigmas. ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo podemos sacarnos los rosarinos, en especial los argentinos, que lo que están ellos en la bolsa de comercio, en una empresa, en la ciudad de Rosario? ¿Cómo podemos sacarnos de a poco esos estigmas de más allá de visitar a la bolsa de comercio? Sí, es muy buena pregunta, porque ¿cómo podemos hacer de sacar esos prejuicios que muchas veces nos hacen tener opiniones que no están tan cercanas a la realidad? Registrando al otro, conociéndonos, vinculándonos. Hay un ejemplo también claro de eso, que por ejemplo en la gestión de Miguel, la bolsa tenía mucha vinculación con las universidades privadas, pero no tenía un vínculo tan fluido con la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y por qué ocurría eso? Y muchas veces, yo creo, es una apreciación personal esta, muchas veces por prejuicio, porque cuando yo pasé por la Universidad Nacional de Rosario, la mirada que había hacia la bolsa era de una institución que más o menos era la madre de todos los males, y en la bolsa entiendo que muchas veces en años anteriores, ¿no? Décadas de 70, 80, se veía, digamos, a la universidad como un lugar en donde podía tener ideas diferentes a las que se tenían. Pensar distinto no tiene nada de malo, o sea, pensar distinto es enriquecedor, que es lo que decíamos recién. Con lo cual, cuando asume Miguel, una de las primeras cosas que hace también es generar un vínculo muy profundo con la Universidad Nacional de Rosario. Si vos ves el ecosistema bolsa, yo te diría que el 70-80% de las personas que trabajan en el ecosistema bolsa son graduados de la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual no se explica por qué vos no podés tener una agenda en común. Y de esa agenda en común generamos con el rector Franco Bartolacci y la Universidad Nacional de Rosario, dentro de lo que es el programa de las carreras de oficio que tiene la universidad, un curso de oficio que está vinculado al back office del comercio de grano, que es toda la parte administrativa, que no lo tenía la universidad, que nosotros lo teníamos en la bolsa para darlo, digamos, a algunos de las personas que están vinculadas a lo que es el ecosistema BCR, pero que no tenés el alcance que tiene la universidad. Y ese curso, que ya lleva 3 ediciones, la verdad que ha dado muy buenos resultados y te muestra que también la mejor forma de conocerte es en el hacer. Cuando vos empezás a hacer cosas y empezás a vincularte, es donde vos construís confianza y a donde vos te permite cambiar las miradas de que vos tenés hacia el otro y que el otro tiene hacia vos. Estamos charlando con Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio de Rosario.